Seguramente sepas que la tinta china fue inventada en China hace miles de años, o que se ha usado en el mítico arte de la caligrafía. Por supuesto, también conoces su color. ¿Pero sabías quiénes fueron los primeros en usarla? ¿O que la tinta china tradicional no era líquida? Descúbrelo en este video. Los cuatro nobles son muy importantes en el sumie, una técnica ancestral de dibujo basada en el uso de la tinta china. Pero a diferencia de lo que su nombre nos pudiera sugerir, los cuatro nobles no son personajes importantes cercanos a algún emperador, sino trazos de pincel asociados a cuatro plantas. La orquídea representa la primavera, el bambú el verano, el crisantemo el otoño y el ciruelo en flor representa el invierno. A diferencia de otras tintas que se han elaborado a lo largo de la historia, la tinta china tradicional se fabricaba para almacenarse de forma sólida en una barra y solo licuarse cuando fuera necesario. Esta barrita, frotada contra la piedra de tinta o tintero, el pincel y el papel, son algunas de las herramientas clásicas que han acompañado durante siglos a artistas y calígrafos. En el año 221 a.C., el emperador Qin Shi Huang unió los territorios que hoy conocemos como China y creó el primer alfabeto chino unificado, que se escribía con tinta china y permitió la organización del imperio. Es por eso que los primeros maestros de caligrafía no eran artistas, sino mandarines, altos funcionarios y letrados que trazo a trazo sentaron las bases del país. Si te fijas, en la mayoría de las ilustraciones con tinta china hay uno o incluso varios sellos en tinta roja, el color de la buena suerte para los chinos. Eran la firma del artista, ya que era costumbre en la antigua China que se utilizaran sellos personales en las pinturas, caligrafías o documentos. Estos sellos no estaban hechos con tinta china, sino con una tinta roja con sulfato de mercurio. Algunas de las obras más famosas llevan incluso otros sellos que indicaban a quiénes habían pertenecido. Aunque se inventó hace miles de años, hoy en día seguimos usando la tinta china gracias a su increíble capacidad de resistir frente a sus competidoras. Porque sí, muchas han querido imitarla. En Europa lo intentó durante siglos la tinta ferrogálica, hecha con sales de hierro y ácidos tánicos. Pero había un pequeño problema. Con el paso del tiempo, sus compuestos metálicos atacaban la celulosa, y lo que en un principio estaba hecho para durar para siempre, acabó condenado a desaparecer poco a poco disolviéndose.